idiotas y sus aparatos podcast. Episodio 28. Ignasi Cambra, concertista de piano y productor musical ciego. Muy buenas noches, damas y caballeros. Hoy tenemos el honor de contar con un pianista excepcional, nacido en Barcelona en 1989, Ignasi Cambra. Desde muy pequeño, Ignasi mostró un talento prodigioso para la música. Formado en la Escuela de Música de Barcelona con maestros como María Lluïsa Alegre y Alberta Tenelle, pronto dio el salto internacional estudiando en la Jacobs School of Music de Indiana y más tarde en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York, con grandes figuras como Mena M. Pressler y Edward Owe. Su carrera lo ha llevado a escenarios legendarios como el Carnegie Hall de Nueva York, el Kennedy Center de Washington o el Mariinsky Theatre de San Petersburgo, colaborando con directores de la talla de Valery Gergiev y con pianistas como María Joao Pires, con quien mantiene una estrecha relación artística. Además de su virtuosismo, Ignasi Cambra representa un ejemplo de superación y sensibilidad artística, siendo hoy reconocido internacionalmente como Bösendorfer Artist y como una de las voces pianísticas más singulares de su generación. Y ahora, sin más preámbulos, les dejo con Ignasi Cambra al piano interpretando la sonata en re menor de Scarlatti. Bueno, Ricardo, pues un nuevo episodio muy interesante. Un nuevo episodio y el cual tengo muchas ganas de llevarlo hasta fin porque la materia que vamos a tratar hoy me alucina. ¿Qué tal andas tú de oído? ¿Cómo se te da la música, Arturo? Yo entre mal y muy mal. ¿Oídos de madera también? Sí, tengo oídos de madera y regular. Me gustaría saber más de música y de todo esto, pero pues no he tenido ocasión y además se me da la pesca de que se muerde la cola, ¿no? Se me da mal porque no he tenido ocasión y no he tenido ocasión, por eso se me da mal. ¿Nunca has pedido o te han regalado un instrumento? No, dejémoslo ahí. Zambomba, vale. El tambor cuando en el colegio hace eso de los pastorcillos, yo que sé, cosas así, pero nada. Sí. Tú golpeabas la pared con la flauta, sí. ¿no? Nada, eso. Sí. Un desastre, nada. Bueno, pues nada, no. Yo todo lo contrario. Yo siempre he tenido, desde muy pequeño, mucha afición por la música. Creo que tengo buen oído, modestia aparte, y luego, he tenido muchos instrumentos, pero no he profundizado, no he tenido la dedicación que se necesitaba para llevarlo a cabo y era la típica persona que decía su madre orgullosa, le das cualquier cosa y lo hace sonar. Claro, era una melodía común en casi todos, pero luego nada. Luego sí que profundicé en guitarra española y eso, y la verdad que todo lo hice ya sin vista y ahí es donde el tema ya cambia totalmente. Claro. Es decir, los instrumentos sí se pueden aprender sin ver, pero cuando quieres ya avanzar y dedicarte profesionalmente a ello ya es más complicado si no ves. Pero eso no lo voy a contar yo. Sí, para eso tenemos hoy a nuestro invitado que de esto sabe muchísimo y que nos lo va además a contar estupendamente bien. Ignasi Cambra, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, Ignasi. Encantado de que estés aquí con nosotros. No, igualmente. Gracias por invitarme. Bueno, pues nada, para la gente que no te conoce, pues si no te importa, haznos un breve perfil de quién es Ignasi, dónde vives, todo esto. Pues vivo en Barcelona y soy pianista, doy conciertos. Ese sería el resumen corto. Sí. Muy corto, sí, porque hace muchas cosas y tiene un grandísimo currículum, pero bueno. Muy bien. Pues entonces nos centramos, si quieres, y hablamos del tema de la música, ¿no? Es decir, tú, lo mismo que le preguntaba a Arturo, tú desde pequeño tenías ya afición por la música, solicitaste algún instrumento. Bueno, mi hermano Edu, nosotros somos 6 hermanos, soy el quinto de 6. Y pues Edu, que es el segundo,
o sea, más mayor que yo, pues tocaba el piano y entonces pues siempre me gustó y me interesaba y siempre estaba ahí molestándole cuando él estaba estudiando. Y entonces, pues en un momento dado, pues mi madre vio que me interesaba el asunto y me preguntó, oye, ¿quieres apuntarte o quieres que te apunte a clases de piano? Y dije, pues sí. Yo debía tener en ese momento pues 6 años o algo así. Y entonces, pues nada, me apuntó a piano y con la misma profesora que mi hermano Edu. Y pues nada, así empezó el tema. Sí, pero tú ya no veías, ¿no? No, esto fue, evidentemente, pues supongo que mi madre le preguntó a la profesora de mi hermano, oye, ¿le darías clase a tal? Y ella dijo que sí, que ningún problema. Y entonces, pues bueno, de hecho, María Luisa Alegre sigue siendo, para mí, es como casi una segunda madre. O sea, yo estudié con ella desde los 6 años hasta que me fui a Estados Unidos a los 17, casi 18. Uh-huh. Pues esto, estudié con ella y realmente ella aprendió braille musical conmigo, básicamente. Cuando ella acepta el reto de ser docente y enseñarle a tocar el piano a una persona que no ve, es la primera en su vida, ¿no? Es decir, ella tiene que aprender. Sí, ella no tenía ni idea. O sea, ella se lo encontró como quien... Lo que pasa que siendo el tipo de persona que es, pues o sea, si ella decide que hace algo, lo hace. Ya es ese tipo de persona que no a medias no se queda. Y entonces, pues, digo, pues nos ponemos. Y de hecho, es que aprendió ella y aprendió mi madre. O sea, aprendimos todos. Aquello fue un... mi madre, braille, digamos, normal, ya sabía. En castellano no sé cómo le llaman, en inglés dicen literary braille, pero no sé, braille literario. Literario, sí, se dice eso, traduce. Pues sí, pues eso, pues braille literario. Que mi madre ya había aprendido braille conmigo de pequeño, según aprendía yo, pero braille musical no sabía. Y mi profesora de piano todavía menos. Y entonces, pues nada, recuerdo teníamos unos manuales que vinieron de Francia, no sé por qué. Yo siempre fui al liceo francés y entonces, yo no sé, todo lo teníamos de Francia. Yo no sé, unos manuales de musicografía braille franceses y de ahí aprendimos todos. Yo, mi madre, mi profesora, ahí los tres. ¿Pero tu profesora también era del liceo? No, yo empecé a estudiar en una escuela de música que se llama... Escola de Música de Barcelona, que sigue existiendo, de un gran pianista que bueno, pues tenía esta escuela y él de hecho, incluso a los alumnos más pequeños, él cada mes nos veía una vez al mes, pues para ver cómo progresábamos y todo. Pues eso, y yo estudié allí, una escuela privada. ¿Y no ver para dedicarse a la música, aunque pueda parecer una pregunta un poco bruta, es una ventaja o es un inconveniente? No te sabría decir. O sea, pienso que la música es un campo en el que, digamos, en lo básico, estás en las mismas condiciones que cualquier otra persona. Porque al final, un instrumento, la realidad de una persona que se dedica a tocar un instrumento, al menos la inmensa mayoría del tiempo, es que tú tocas por sensaciones y por... La gente no está mirando al teclado a ver a dónde le da y dónde no le da. Igual en un momento súper concreto que hay un salto muy grande de un lado a otro, pues igual le echas un vistazo, ¿no? Pero lo que es más importante y para todo el mundo, vea o no, es una cuestión de sensaciones de oído, y ya no solamente de oído, sino de notar el instrumento y digamos... situarte en él, pero por el tacto en gran medida. Pero a lo mejor por un lado esas sensaciones pues quizás se pueden percibir mejor al no ver y no distraerte con la vista. Mejor por ese lado podría ser, entre comillas, una pequeña ventaja, pero a lo mejor también es un inconveniente el no poder leer pues una partitura o tener alguna referencia visual a mano. A ver, lo que se le llama la lectura a vista, digamos, que pues la gente, pues tú coges una partitura, te la pones delante y según lo bueno o malo que seas leyendo a vista, pues podrás leerla y tocarla según la vas leyendo. Pero eso evidentemente no es posible. Luego, claro, hay gente que lee a vista mejor que otros. O sea, hay grandes pianistas que a vista leen muy mal, pues porque es un skill que no han trabajado, ¿no? Depende. Ahora, en el momento de estudiarte una partitura,
realmente pues sí que, claro, es un proceso totalmente distinto, porque la gente, lea, vista, bien o mal, pues poco a poco vas intentando leer, pues vas viendo cómo suena y lo vas asumiendo físicamente, digamos, en las manos, y luego en un momento dado decides memorizarlo. En mi caso, todo este proceso es muy distinto porque no... o sea, es porque todo lo hago al mismo tiempo. Es decir, yo no me estudio una partitura o una obra y luego, cuando ya la empiezo a tener un poco controlada, decir, bueno, voy a empezar a ver si la memorizo o si me acuerdo más o menos. Para mí todo es al mismo tiempo. Es decir, cada fragmento pues lo cojo y me lo estudio, digamos, físicamente y esto en los dedos, y lo voy integrando en mis manos, y al mismo tiempo lo tengo que ir memorizando. Entonces, de alguna manera es un proceso que es en principio más lento. Lo que pasa es que cuando yo me sé un fragmento, me lo sé de verdad, es decir, me lo sé en el sentido de que lo puedo tocar y de que además me lo sé de memoria. Sí, lo tienes interiorizado y con lo cual no te hace falta tomar contacto con ninguna partitura. Ahí sí que quería comentar algo. Parece ser que en otros pianistas también ciegos, aparte de la partitura, son muy dados a escuchar la pieza en sonoro, ¿no? En audio. Y bueno, yo mismo lo hago esto. Tú lo haces, ¿no? Vale. Sí, claro. Que sería otro factor, claro, que ahí tienes igualdad con todo el mundo. Es decir, tú escuchas la pieza de otro intérprete, ¿no? No exactamente. Esto, pues, a ver, de hecho esto lo seguimos haciendo igual con esta profesora mía de cuando yo era pequeño, con María Luisa, que me sigue grabando las obras es como un sistema que nosotros tenemos que nos entendemos, ¿no? Es decir, ella lo graba a manos separadas, por decirlo así. Lo graba a manos separadas, que quiere decir que pues por pequeños fragmentos pues toca un fragmento de mano izquierda, luego el mismo fragmento de la mano derecha. Entonces poco a poco lo vas. Entonces ella, para hacer esto, no tiene ni siquiera, no tiene que saberse o que estudiarse esa obra, porque lo hace lento simplemente para que se entienda y para que yo pueda cogerlo y a partir de ahí estudiarme la obra. Entonces, bueno, es el sistema que es. Funciona bien. Para algunas cosas es más práctico que el braille, es más rápido. Tiene sus problemas porque evidentemente no tienes acceso a todas las dinámicas y todo lo que realmente está escrito en la partitura. Y creo que para eso, al final, el mejor recurso que existe es el braille, pero estudiarse una partitura de esta manera, con estas grabaciones, es más rápido, es más ágil. Correcto. Sí. Cuando decía intérprete diferente me refería, por ejemplo, en este caso a María Luisa, que era otra persona ajena a ti que interpretaba la pieza a su manera. Sí, pero no. Lo que pasa es que ella no la interpreta a su manera. O sea, ella no le pone ningún tipo de interpretación ni de intencionalidad alguna. Ella lo único que hace es coger la partitura y básicamente tocar lo que hay de manera que se entienda y explicando lo que hay escrito. Es un proceso muy, muy metódico y cero musical. Cero musical porque no tiene que serlo, no porque no lo sepa hacer. Sí, porque a ella lo que le interesa es que tú distingas ciertas cosas, ¿no?, que son fieles a la partitura. Sería una ejecución sin interpretación, más o menos, ¿no? Sí, aunque tampoco llega siquiera a eso, porque lo toca, insisto, por fragmentos cortos, muy lento, a manos separadas, y además digamos que no es que, por ejemplo, no sé, las diferentes indicaciones dinámicas que haya o de lo que sea, no es que ella las intente indicar o enseñar literalmente pues tocando de una manera o de otra. Ella muchas veces lo dice, oye, aquí tiene puesto un crescendo, no es que lo haga y que yo de ahí tenga que interpretar exactamente, comprender lo que hay en la partitura, sino que muchas veces según lo va tocando lo va indicando, pero la manera de tocar de ella en general es muy mecánica y poco, porque es lo que se necesita, o sea, no... Es una forma de que veas la partitura que está por escrito, es una forma pues, de pasarla en un formato neutro a audio, no, por así decirlo. Intenta ser una manera muy eficiente de esto, de transmitir lo que hay ahí escrito y ya está. ¿Se hace para cualquier tipo de alumno o solo es una especie de código o lenguaje o fórmula de aprendizaje entre vosotros dos? No, simplemente nosotros dos nos entendemos y ella sabe cómo me gusta o cómo entiendo yo mejor las cosas, o cómo ella me conoce, pero por ejemplo después de mí vinieron más, ha tenido, pienso, dos alumnos ciegos más después de mí, ella.
Por ejemplo, uno de ellos, Guillem León, pues él tiene otra manera un poco de estudiar y le conoce pues igual de bien que a mí. Entonces a él le hace las grabaciones igual de una manera un poco diferente. Cuando yo alguna vez he oído una grabación hecha para él, porque si es o él o una mía, porque a veces pues en un momento dado pues oye, tú esto lo tocaste, pues pásame la grabación para que no la tenga que hacer otra vez, ¿no? Pues ves que para él o para mí lo graba de una manera totalmente distinta. Pero porque nos conoce, o sea... Prácticamente está haciendo un método, ¿no? Sí, pero es un método que creo que nunca en su vida lo podría escribir ni explicar. Es cuestión de conocer a la persona. Es como... no deja de ser parecido a, por ejemplo, pues cuando tú esquías, ¿no? Con un guía, pues el guía con quien tú esquías te conoce y tú le conoces a él, y entonces de alguna manera hay muchos detalles en la comunicación que se adaptan, pues que te adaptas uno al otro. Y de hecho, yo recuerdo cuando tú, por lo que sea, un día cambias de guía y esquías con otra persona, pues las primeras bajadas estás en plan, ok, a ver si nos estrellamos o no. Porque no te fíes del otro pobre, sino porque ni te conoce él a ti ni tú a él. Entonces, bueno, son estos métodos que poco a poco se van desarrollando de manera casi inconsciente, ¿no? O subconsciente, no sé cómo llamarle ya, entre dos personas que están trabajando juntas. ¿Cuesta mucho hacer una obra que vas a interpretar tuya? Me refiero cuando ya la has interiorizado, la has asimilado, cuando ya tienes cierta pericia en la ejecución y poder ya transmitir también, ¿no? tus emociones o... Cuesta mucho. A ver, claro, es trabajo. Es trabajo de pensar, pues, cómo quieres o qué es lo que buscas tocando esto, o qué sensación te interesa transmitir. Claro, es trabajo. Lo que pasa que también son cosas, es decir, el ir cogiendo soltura con esa obra y al mismo tiempo ir viendo en tu cabeza pues qué es lo que quieres hacer con ella, son cosas que más o menos se van haciendo al mismo tiempo. Entonces, bueno, luego también es verdad que a lo largo de los años, pues las cosas van evolucionando. Entonces, de repente vuelves a esa obra 4 años más tarde y igual pues piensas, pues esto ahora no lo haría así. Y entonces pues lo tocas de otra manera. Pero más que si cuesta o no cuesta, es una cuestión de tomarte el tiempo para comprender lo que quieres y darte a ti mismo las facilidades técnicas, por así decirlo, para poder ejecutar lo que tú tienes en la cabeza. ¿Y cómo es la formación más en serio? Porque has estudiado en Indiana, en sitios muy premium. ¿Cómo es esta formación? ¿Cómo es fácil? ¿Cómo se lleva? ¿Hay becas? Hay becas. Bueno, no sé, depende si te las dan o no. Pero a ver, las haylas, ¿no? Como las megas. Sí, claro, a verlas las hay. No, a ver, sí, claro, todo lleva su trabajo. Yo la verdad es que soy un poco desastre. Yo cuando estaba acabando el BAC, o sea, la selectividad francesa, digamos, yo de hecho estaba matriculado para hacer ESADE aquí en Barcelona, Administración de Empresas, y Ingeniería Informática. Eso es lo que yo quería hacer. Y entonces yo había estado en Indiana haciendo unos cursos de verano que bueno, y me gustaron y me encantó el sitio, porque realmente la escuela es un sitio fantástico. Y entonces pensé, bueno, voy a hacer la solicitud para entrar aquí, dando por hecho que tampoco me iban a aceptar, y yo ya me había organizado mi vida igualmente, o sea, yo no me iba a dedicar a esto. Y entonces, lo envié todo tarde y mal, como acostumbra pasarme, y entonces... como lo envié tarde y mal, pues me contestaron pues tarde. Pero bueno, pues en el mes creo que fue en el mes de julio, imagínate. En el mes de julio de repente vi que me habían aceptado, que tenía una beca para los 4 años, y pensé, vale, pues será más divertido probar esto que quedarme aquí en Barcelona en los mismos círculos de gente que ya conozco. Y nada, y cogí y me fui. Entonces costó, no costó. Yo creo que tuve mucha suerte, la verdad, porque la universidad estuvo desde el primer momento muy por la labor de ayudar con lo que hiciera falta. Los recursos eran todos los necesarios y más.
Nunca nadie escatimaba nada ni se quejaba de nada de lo que hacía falta, con lo cual realmente me lo hicieron todo muy fácil. Yo creo que hay gente que ha tenido las cosas mucho más complicadas en ese sentido. O sea, yo llegué y toda partitura que necesitara que me transcribieran a Braille me la hacían. De hecho, incluso contrataron a un alumno de doctorado que aprendió a transcribir música a Braille, y entonces estaba el tío ahí, con lo cual, claro, cuando necesitaba algo lo pedía y a la semana siguiente lo tenía. Realmente las condiciones eran muy buenas para trabajar y para hacer las cosas, y soy consciente que esto no es siempre así, pero no sé, al menos mi experiencia en la universidad, lo que fue la carrera en Estados Unidos, me facilitaron mucho la vida. Ahora, si me equivoco en lo que voy a decir, me lo aclaras. Yo creo que en Indiana, en esta universidad, no fuiste porque hicieras el indio tocando el piano, sino porque parece ser que es una de las universidades con mayor prestigio en cuestiones musicales que existen en el mundo, ¿no? Bueno, sí, o sea, la Jacob School de la Universidad de Indiana, la Universidad de Indiana es enorme. Piensa que solo en el campus creo que tienen 8 o 9 campuses diferentes, pero solo en el campus donde estudiaba yo, creo que éramos 60 o 70.000 alumnos. Más, creo que había unos 20 y pico mil, 30.000 entre profesores y staff y demás. O sea, para que os hagáis la idea de las dimensiones del campus, ¿vale? Entonces, la escuela de música... La Jacobs Musical School, ¿no? Es la que estuviste tú. Sí, exacto. Pues esta escuela de música, dentro de los rankings que se hacen, pues siempre está ahí, la número 1, número 2. Lo que pasa es que estas cosas al final son más o menos irrelevantes, porque digamos que a nivel de nombre, por ejemplo, luego más tarde fui a la Juilliard en Nueva York, que es mucho más conocida. Y la Juilliard, digamos, igual no está de ranking tan arriba por razones diversas. La escuela en Indiana es más grande, la biblioteca es inmensa, o sea, digamos que a nivel de recursos y a nivel académico es seguro que es un sitio mucho más, no sé, pues que se valora más, pero la Juilliard como escuela de música para ir a estudiar piano, pues claro, es muchísimo más conocida. Entonces, bueno, una cosa es lo que dicen los rankings. Trabajan más la parte artística, ¿no? Pero es como un centro de artes escénicas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay desde músicos... Sí, en la Juilliard hay música, danza. Y teatro, correcto. Correcto, sí. Bueno, lo que pasa es que yo, evidentemente, estaba ahí para tocar el piano, no os penséis que aprendiera nada de lo otro. Porque no quisiste, hubiera sido todo un número, No, ¿sabes? creo. ¿No? No. Ningún interés, la verdad, ¿no? Muy bien. Pues mira, te voy a hacer una pregunta muy personal. Decides irte a Indiana y te vas solo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal te desenvolvías en cuestiones de movilidad, de autonomía? A ver, tuve suerte en varios sentidos. Primero, yo, por ser cabezota y por ser cabezota mi madre también, yo desde los 13, 14 años tenía perro guía ya. Porque, bueno, esto en España desde luego era imposible, y entonces encontramos una fundación en Canadá que en verano tenía, y sigue teniendo de hecho, un programa que es bastante selectivo, porque claro, le están dando perros a menores de edad, lo cual en sí ya es complicado, porque vete a saber tú, según a quién se lo das puede ser problemático. Sí, entonces esto, bueno, yo recuerdo... descubrimos esto, te hacían enviar no sé cuántos vídeos, luego te decían que vale, que podías ir, pero que no te garantizaban que volvieras con el perro, según vieran. Bueno, en fin, era todo un de esto. Entonces yo esto lo hice, la verdad es que me fue súper bien, y entonces yo volví. Entonces ya mis 3 últimos años en el liceo francés ya tenía el perro. Entonces claro, esto, la independencia que te da y la facilidad de movimiento, sobre todo pues para un niño de 14 años, imagínate, pasé de que ir a los sitios era un problema a que no me resultaba ningún problema. Me resultaba todo mucho más fácil y la vida en general era más fácil. Entonces luego, al irme a Estados Unidos, pues claro, más de lo mismo. Me fui solo, lo que pasa que en cuanto a movilidad y demás, tenía las cosas mucho más fáciles de lo que normalmente igual las habría tenido otra persona de mi edad.
con el perro. Entonces, ¿yo qué hice? Fui allí, conocía bastante el sitio porque había ido 2 veranos. Había ido justo el verano antes de luego volver y quedarme. O sea, ese mismo verano, ese mismo año y el verano anterior. Y entonces, bueno, claro, me conocía bastante bien todo el entorno. También había hecho amigos allí, lo cual ayuda. Y luego, yo recuerdo que fui, entonces, cuando yo ya me había instalado y tal, luego pues vino una semana, vino unos días mi madre y entonces estuvimos mirando, pues, insisto, el campus es enorme. Entonces, bueno, con mi madre, que evidentemente pues conoce cómo pues me conoce a mí y cómo me oriento yo bien y tal, pues lo acabamos de mirar un poco todo. Y ya está, o sea, no fue... Tampoco fue... No lo recuerdo en absoluto ni complicado ni estresante, la verdad. ¿Sabes? Me encanta la actitud de tu madre. Es decir, viendo todo tu potencial y viendo que tus deseos son posibles y estando de conseguidora y impulsando y dinamizando todo para que tú llegaras a alcanzar tus objetivos. Porque a fin de cuentas el mérito es tuyo. Pero qué suerte, ¿no? No, mi madre no ha hecho más que ayudar toda mi vida, o sea, eso Sí, sin duda. sí. No, y con este tipo de cosas, o sea, en todos los sitios donde yo luego estuve, o sea, primero estuve allí en Bloomington 4 años, luego estuve también en Indiana, en South Bend, con Toradge estudiando 2 años más. Entonces, cada vez que hacía movimientos de este tipo que me largaba a otra parte, pues mi madre, porque ella era así, o sea, cuando cualquiera de nosotros hemos estado fuera, pues mis padres siempre han sido de ir y viajar y ver a sus hijos, ¿no? Pero mucho más allá de eso, o sea, ella siempre venía allí al principio de haberme mudado yo y mirábamos, pues esto, las diferentes rutas o como le quieras llamar, que yo tenía que hacer. Lo que pasa que luego, claro, eso al principio ayuda mucho y luego ya pues vas haciendo, no sé. Yo es que como me he movido mucho, pues supongo que también te vas acostumbrando. Bueno, llega un momento ya que tienes tu formación y decides, porque dentro de la música y teniendo conocimientos y formación se pueden ser muchas cosas, que no vas a ser compositor, eso ya nos lo comentaste el otro día, aunque nuestros oyentes no lo saben, pero que sí que te gustaría dedicarte, ¿no? Y de hecho lo haces, a ser concertista de clásica, ¿no? Bueno, a ver, yo nunca estudié composición, o sea, no tengo ni idea más allá de que no voy a ser compositor. Es como si tú hubieras decidido que no vas a ser astronauta, o sea, no sé, es algo que nunca me planteé. No estudié composición ni sé nada de eso, ¿no? Pero yo, la verdad es que nunca tuve, es decir, cuando estaba en Indiana, el sistema universitario allí es distinto. Tú coges y una vez estás en la universidad, realmente a principio o antes de empezar cada semestre, tú entras en una plataforma web y entonces te apuntas a las asignaturas que quieres. Es casi como comprar en Amazon. Las vas poniendo en el carrito, tienes un número de créditos y entonces hasta tu límite de número de créditos que tienes, pues oye, te apuntas a lo que quieres. Claro, tienes ciertos requerimientos de la carrera que en teoría quieres hacer, que los tienes que cumplir, con lo cual has de ir mirando de no apuntarte a demasiadas cosas que no tengan nada que ver con tu objetivo. Pero vaya, te puedes apuntar a lo que quieras. Entonces, yo... como yo tenía ya previsto hacer la carrera de ADE, de Administración de Empresas, aquí, pues allí también la hice, porque ya puestos, y entonces yo no tenía claro, de hecho, bueno, la carrera de ADE no la llegué a acabar del todo porque creo que me quedó una asignatura por hacer que ya no tuve tiempo, 1 o 2, algo así, pero bueno, básicamente la hice. Y entonces yo no tenía nada claro lo que iba a hacer, o sea, no es que yo tuviera un objetivo clarísimo de, yo me quiero dedicar a esto, ni muchísimo menos. O sea, de hecho, mi objetivo era tan poco claro que pasé de levantarme por la mañana y pensar que iba a hacer ESADE aquí en Barcelona, Ingeniería Informática, a recibir una carta de admisión y pensar, pues me voy. O sea, ya podéis ver lo claras que tenía yo las cosas en ese momento. De hecho, cuando yo recibí la carta de admisión, estaba allí, en Indiana, yo en ese momento, en el curso de verano aquel. O sea, yo no tenía ni idea de lo que quería hacer y cuando acabé la carrera seguía teniendo igual de poca idea. Lo que pasa es que, bueno, hablé con Alexander Toradze, que luego estudié con él 2 años,
que es un pianista muy muy conocido, que bueno, él me convenció un poco de que me quedara en la música, que eso era lo que tenía que hacer y tal. Y entonces, bueno, un poco la vida de alguna manera me fue llevando por allí, pero no tanto porque yo tuviera este un buen consejo. Súper claro. Fue un buen consejo. No lo sé, nunca lo sabré porque tampoco hice, o sea, nunca lo podré saber. Supongo que sí, espero. A ver, realmente él no solamente me dio ese consejo, sino luego yo estudié con él y a través de Toradze conocí luego a Valery Gergiev, que es un director, bueno, ahora con todo lo que ha pasado en Ucrania y demás, pues a Gergiev por aquí no le vemos ya, pero ya veremos lo que pasa con esto. Pero, en fin, que a través de Toradze yo conocí a Gergiev, empecé a tocar conciertos con él y a partir de ahí se me abrieron muchas puertas y de repente me encontré tocando en sitios y haciendo cosas que no hubiera imaginado en la vida. Entonces, bueno, hay gente que tiene este objetivo en la vida y que se va a dormir soñando con esto, y yo, como nunca he sido así de tener objetivos súper claros, pues siempre digo que yo nunca he decidido ser pianista. ¿Tú te acuerdas claramente cómo fue tu primer concierto, los prolegómenos, la preparación? Bueno, a ver, conciertos había dado desde mucho antes, claro. El primero de puesta de largo. A ver, los primeros conciertos cuando yo estaba estudiando con Toradze... No, fue después. Ya estaba en la Juilliard, yo ya vivía en Nueva York. Y entonces de repente, pues a través de esto de haber conocido a Gergiev y tal, empecé a tener conciertos más... Claro, me acuerdo, era una época... Piensa... O sea, de repente estaba viajando, volviendo a Europa pues, casi cada mes. Yo vivía en Nueva York en la época y además con programas diferentes. Insisto, la gente que... Yo siempre he tenido muchos intereses en la vida y por esto soy así, ¿no? Pero la gente que tiene muy claro que esto es su vida y que esto es lo que ellos quieren hacer y tampoco se imaginan otra cosa, pues seguramente te preparas más. Yo no es que no estuviera preparado, porque claro que he trabajado mucho, pero sobre todo a nivel de repertorio, a nivel de... No sé, yo durante mi carrera, los 4 años de carrera, estaba haciendo pues todo lo que tenía que hacer para la carrera de piano, más todas las otras cosas que hacía. Todo lo de las asignaturas de ADE, más luego me daba por apuntarme a cosas muy raras. Matemáticas, psicología criminal, me apunté una vez, me acuerdo. Filosofía, yo qué sé, me apuntaba a todo tipo de cosas. Entonces, ¿esto qué pasa? Estaba muy bien, pero seguro que estudié bastante menos que mucha otra gente. Entonces, pues hacía lo que tenía que hacer, hice mis recitales de graduación, todo, pero seguramente, pues, porque también estaba focalizado en otras cosas, pues a nivel de repertorio no me había estudiado tantas cosas. Entonces, de repente, me encuentro con una situación en la que tengo programas diferentes, pues de repente tocar con orquesta en un sitio, luego un recital no sé dónde, luego otro recital en otra parte, pero ya tocaste el año pasado, con lo cual el programa tiene que ser otro, luego no sé qué. Situaciones que de repente era, ¡buah! ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, una cantidad de trabajo. Entonces, claro que me acuerdo de esa época. Seguro que hay cosas que las hice mejor que otras, seguro que hay muchas cosas que podría haber hecho mejor, es que no lo sé. Pero me acuerdo, fue una época bastante divertida por un lado, pero luego estresante por otro, porque, claro, a veces era un poco pues ir preparando las cosas justo a tiempo, ¿sabes? ¿Cómo se profesionaliza algo así, no? Porque esto no es como, entiendo, ¿no? Que no es como trabajar por cuenta ajena, alguien que te va mandando pues tareas y hoy tocas aquí o tocas allí, o tú tienes que tener iniciativa, tienes que tener proactividad, o en qué momento decides me quiero dedicar a esto. Bueno, insisto, yo es que nunca lo he decidido eso. Y no lo digo en absoluto en el sentido de que no me guste, lo digo en el sentido de que nunca fue premeditado. ¿Cómo funciona esto? Pues sí, tú tienes un agente que es quien se ocupa de encontrar o de ponerse de acuerdo con los promotores, y entonces pues de ahí se va llenando el calendario, ¿no? Lo que pasa que, claro, para mí, pues sobre todo al principio, o sea, ahora yo pienso que tengo más control y un poco más de idea de yo mismo, pues vale, para este año pues haré tal o cual programa, pero en esa época seguramente yo iba un poco por detrás de lo que pasaba, ¿no? Es decir, de repente, vale, aquí hago esto, allí hago lo otro. Entonces
todo ese principio, pues bueno, era complicado en el sentido de tener que trabajar muchísimo para poder hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces, claro, tengo recuerdos de no sé, la primera vez que toqué, que claro, eso fue todo junto en unos meses. La primera vez que toqué pues en el Palau de la Música aquí en Barcelona, que es un sitio que, claro, yo había ido a conciertos 500 veces ahí de pequeño, y de repente, pues, ¿qué hacía yo ahí tocando, no? O aquí en Barcelona igual en el Auditori, o yo qué sé, en la ópera aquí en el Liceo, o en Madrid en el Auditorio, no sé, o luego salas fuera. Es que, pues que son cosas que dices, vale, nunca me lo había imaginado, y entonces, claro, la primera vez, pues siempre te acuerdas más. ¿Qué autores son los que has interpretado más veces, o que te sientes más cómodo, o tienes más feeling con ellos? Yo en general suelo tocar mucho repertorio muy estándar de piano, o sea, Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Schubert, Brahms, seguro que me dejo algo, ¿no? Pero sí, en general me quedo muy por ahí, porque realmente me gusta. Lo que pasa es que sí que luego, claro, he hecho otras cosas, evidentemente, y luego, no sé, música contemporánea. Pues el año pasado, aquí en Barcelona, en el Palau, estrené una obra de Ferran Cruixent, de un compositor, pues una obra para piano que escribió. No sé, hago diferentes tipos de cosas, pero en general, por ejemplo, este año he tocado muchísimo Schubert. Pues sí, no sé, en general es este repertorio tan clásico, digamos, de piano, que es donde más cómodo estoy. Una curiosidad técnica. Cuando estás estudiando, cuando estás ensayando, ¿lo haces siempre en pianos acústicos, no electrónicos, o también te permites un clavinova? No, a ver, o sea, digamos que un clavinova o similar, pues no sé, si no tienes otra opción por lo que sea, o si estás de vacaciones en un sitio, o si, por ejemplo, yo recuerdo cuando la última vez que me fui a buscar... ¿Fue la última? Sí. Bueno, de hecho lo he hecho las dos. La primera... No, todas las veces, de hecho. Cuando me he ido a buscar perros guía, por ejemplo, pues como estoy de repente 3 semanas o un mes en un sitio, bueno, que siempre ha sido el mismo sitio en Canadá, pues me hago llevar allí un piano o algo porque tengo que estudiar. Entonces, bueno, la última vez yo tengo aquí en casa hasta arriba, que lo tenía pues de cuando vivía en casa de mis padres por evitar problemas con los vecinos para tocar por las tardes, un piano de Yamaha que se llama Avant Grand, que es un piano acústico sin cuerdas. O sea, toda la mecánica del piano está ahí completamente, todo el teclado tiene hasta los martillos, todo, pero no tiene cuerdas, y entonces luego pues el sonido es digital. Entonces me hice llevar uno de esos esas semanas a Canadá, por ejemplo. La vez anterior no, ya era un piano acústico que llevaron. Pero yo en general en casa, aquí donde estoy ahora, tengo un Steinway B, que es donde estudio yo normalmente. Y sí, o sea, tengo... ¿Cómo es ese piano, el que nos has nombrado ahora? Esto es un Steinway B, que es un piano... no sé, es un modelo muy típico de Steinway, el B. Un piano de 2 metros y pico. Y el mío, es uno... De hecho, originalmente este piano era del 1908. Y nada, lo vi que lo habían restaurado y me quedé absolutamente prendado de él y me lo acabé quedando, lo cual tampoco había planeado en absoluto. O sea, lo vi y fue aquello de decir, buah. Pero sí, yo no, o sea, raramente, a no ser que sea una situación excepcional, normalmente tanto yo como cualquier pianista, normalmente en la música clásica, estudias con pianos acústicos, claro. Esto que es como muy clásico, muy manual, ¿no? Aquí la tecnología juega algún papel importante, o leve, o nada, bueno, o da igual. No, aquí realmente en lo que al piano se refiere, no. El piano que tengo arriba, este que es el Avant Grand, que es híbrido,
ese piano sí que es más interesante a nivel tecnológico, porque claro, tiene toda la mecánica de un piano normal de toda la vida, pero luego tiene hasta salidas MIDI. Pero bueno, no las utilizo nunca, claro, porque Bueno, no lo me va a necesito, tocar pero- corregiros. El piano que tienes abajo de 1808 tiene también su tecnología mecánica. 1908. Sí, Bueno, 1908, pero tiene su tecnología. Y Bueno, a ver, si quieres, yo te leo, tiene escritas en la todo lo que es la parte metálica del piano, la arpa metálica del piano. En esa época, esto ya no se hace, pero todo el interior del piano es como muy decorativo, porque en esa época pues se hacían las cosas así. Y está todo el arpa lleno que está en relieve y todo, porque lo hacían así en la época, de todas las patentes que tenía Steinway desde el siglo XIX. Wow. Todas escritas con sus fechas. O sea, sí, yo no digo que no haya tecnología, pero vamos, que es una cosa muy mecánica. Sí, que es mecánico. Sí, ni lo dudes. También de tecnología, claro, pero nos referimos no a tecnología más digital. Sí, pero eso es tecnología digital. Ya. De hecho, fíjate si tiene tecnología, que yo supongo que Ignasi lo sabrá, aunque es muy joven. Había una profesión que era afinador de pianos y habitualmente eran personas ciegas quien se ocupaba de ellas, con lo cual era gente Bueno, que... había y sigue habiendo, si no, no sé cómo viviríamos todos. No, pero digo que era una... No, perdón, ya sé que había y sigue habiendo, pero digo que era muy propia de escuela de ciegos, ¿no? Que era una profesión de las que estaban como reservadas, ¿no? Es decir, tú hace, pues, a lo mejor 60, 70, 80 años... cuando te ofrecían, por primero puede ser usted, pues no sé si en aquel momento habría fisioterapia o eso, pero puede ser también afinador de pianos. De hecho, la ONCE tuvo cursos de afinación, ¿no? Si tú podías... Claro, vivir hoy de eso no se puede, pero fue una profesión. Bueno, no se puede, no veo por qué no, insisto. O sea, los pianos se siguen afinando, no. Pero no hay tanto pianista, ¿no? ¿Da para comer? ¿Se puede vivir de eso? No lo sé, yo te digo, o sea, yo si me quitan a mi técnico de pianos, me da algo, Claro. o sea, Sí. está aquí, claro, no, y él te aseguro que, o sea, tiene muchísimo más trabajo del que puede hacer, es decir, que trabajo no le falta. Lo que pasa es que yo no sé por qué, o sea, que pienso que incluso en otros países sigue existiendo o sigue habiendo más cursos e incluso o escuelas, no sé si son cursos, escuelas, no sé lo que son, pero para enseñar a personas ciegas a ser técnicos de piano. Lo que pasa es que es cierto, y en ningún caso quiero decir que sea imposible, pero una cosa es literalmente ir y afinar un piano, y otra cosa, un buen técnico de pianos, hay partes de este trabajo que son extremadamente visuales. Es decir, por ejemplo, cuando tú miras todo lo que es armonización de un piano, él lo que hace es, digamos, ¿cómo lo explico? Si tienes sabes, más o menos, si tienes la idea de cómo es un piano de cola, pues tú al apretar una tecla, el martillo sube y le da a la cuerda, ¿no? Entonces él tiene la tecla apretada y entonces con una aguja muy, 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 muy fina, la mete entre las cuerdas y entonces pincha en puntos exactos del martillo donde están las marcas de la cuerda, de golpear a la cuerda, ¿no? Entonces notas que tienen 3 cuerdas, pues entonces esto es muy visual. No quiere decir que no se pueda hacer, porque seguramente con suficiente tiempo de aprendizaje y de realmente notar ese tipo de cosas en el martillo se podría hacer, pero lo que quiero decir es que yo no lo veo una profesión tan evidente. O sea, yo me ponen a hacer eso y me podría pasar años aprendiendo. ¿Pero solo es en el piano de cola? No, en todos. Armonizar un piano es armonizar un piano. Pero a eso me refiero, que no es... Sí, porque no son tan comunes, ¿no? Los pianos de cola. Bueno, en realidad son más comunes. El piano original es el piano de cola. Más comunes, más comunes entre los que tocáis, pero en general en las casas no hay espacio para pianos de cola, ¿no? Pues mira, no lo sé, ahí me pillas desprevenido. Yo he visitado muchas casas y quitando de mi vecina, que es profesora y tiene un piano de cola, luego en casa de amigos todos son pianos de pared, todos porque son pisos, vamos, normalmente. Ya, pues no lo sé. El piano, o sea, el piano original es el piano de cola, el piano de pared se inventó luego pues para ahorrar espacio. Correcto, por eso estoy. Claro, entonces yo no sé. Yo cuando era pequeño pues estudiaba en un piano vertical, eso sí. Y es difícil, tocar, porque la sensación de un piano vertical es totalmente diferente. La respuesta de la maquinaria
No tiene nada que ver. Entonces, cuando de repente me pongo a tocar en un piano de pared, al principio te cuesta, es como si todo fuera más lento y luego te acostumbras, ¿eh? Pero sí, es otro mundo. A lo mejor para esto hace falta ser muy bueno, ¿no? Hace falta ser un Cristiano Ronaldo o uno normalito también puede vivir de la música. A ver, es verdad que es un mundo muy, muy, muy competitivo. Pero, al menos desde mi punto de vista, no es competitivo necesariamente porque quien no lo consigue no sea bueno. Es decir, yo pienso, y lo digo sinceramente, que hoy en día el componente de marketing es como mínimo igual de importante que cómo toque una persona. Y eso es, no sé, no me atrevería a decir si es bueno o es malo, pero es una realidad. Es decir, hay muchísima gente que toca muy bien, de la que nunca oirás hablar. Y no porque tocan muy bien, pero es que luego los que sí que conoces porque vienen a tocar a no sé dónde tocan mejor. No necesariamente. Hay un componente de marketing, de suerte, de relato. Porque al final pienso que en el deporte todo se puede medir muy fácilmente. En el deporte, o sea, tú o eres bueno o eres malo. Y pienso que de forma bastante objetiva tú puedes decir este es más bueno que este otro o este directamente es malo porque es que no siempre pierde, ¿no? O no marca o siempre le quitan la bola, no lo sé. En la música no es así. Hay gente que sí, que es muy mala, como en todo, ¿no? Que oye, es que se le da fatal. Yo no sé, es como si me dices a mí que me ponga, yo qué sé, ¿no? Pues hay quien se le da mejor y quien se le da peor. Pero luego ya a partir de cierto nivel es absolutamente imposible juzgar quién es mejor y quién es peor. Ya estamos en quién le gusta más a tal o a cual y quién le gusta menos a tal o a cual. Y lo que pasa es que si tal o cual controlan absolutamente quién toca en los sitios y cómo funciona la industria de la música, pues entonces tal y cual deciden quién toca en las salas de concierto y quién no. Y bueno, entonces en ese sentido es complicado. Porque hay muchísima gente que toca muy muy bien, que pues no tiene siquiera la oportunidad de tener una carrera. Bueno, tú además de concertista no te quedas ahí y también eres productor musical supongo que de cosas que tú interpretas y de otras. No, bueno, sí, de otras, de las que interpreto yo, desde luego no, porque si estoy liado con temas técnicos cuando estoy tocando yo, entonces tampoco me concentro en lo que tengo que hacer y no... Bueno, el último disco que saqué con Sony, sí que toda la producción durante el COVID, que no tenía nada mejor que hacer, la hice yo. Porque ya estaban las grabaciones hechas, entonces hice yo la mezcla y la edición. Pero el último disco que saqué con Sony sí que lo hice yo la edición y la mezcla, pero en general no. Lo que pasa es que sí que me encanta hacer proyectos de grabación para otra gente. Por ejemplo, ahora está saliendo, porque hoy en día se ha vuelto a poner de moda esto de sacar singles y luego sacar el disco y tal. Y entonces ahora están ya saliendo los singles de un proyecto que estuve produciendo yo el año pasado en Inglaterra, de un grupo de música antigua, de música del siglo XVII. Esto era en una iglesia fantástica en Inglaterra. Pues esto está saliendo ahora. O sea, hago ese tipo de cosas, pero no para mí. Esto sí que tiene más parte de tecnología. ¿Qué tal se puede hacer o no se puede hacer? Sí, totalmente. ¿Cómo anda la accesibilidad de todo esto? Bueno, es complicado, la verdad. Todo es factible, pero es complicado. O sea, yo por ejemplo, trabajo con equipos de una marca que se llama Merging, que es suiza. Y pues en realidad la accesibilidad de todos estos equipos es francamente mala. Lo que pasa es que te vas apañando porque yo quiero trabajar con eso y no con otra cosa, pues porque es lo que a mí me parece que suena como yo quiero que suene, ¿no?
Entonces, bueno, tuve la gran suerte. Hay un programa que utilizo yo que está dedicado a la edición, grabación y edición de música clásica, que es bastante específico para la música clásica porque, digamos, en la música actual, en el pop, las grabaciones se hacen pues muchas veces que los que tocan ni siquiera tocan juntos. O sea, grabo primero la batería y luego grabo la guitarra y luego el que canta y luego el no sé qué y luego lo van mezclando todo pero claro, esto en nuestro mundo no existe. Entonces, bueno, para este tipo de grabaciones en las que tienes igual, no sé, 16, 20 o es igual, aunque sean 6 micrófonos grabando en un mismo espacio música acústica, pues hay este programa que utilizo yo, que realmente la persona que lo desarrolla estaba súper interesada y se involucró mucho en la accesibilidad y tal. Entonces realmente esto es un lujo de utilizar. Pues eso es fantástico, pero luego hay otras cosas, sobre todo te digo, utilizar. Yo, por ejemplo, si en una grabación un poco grande, pon que yo esté en una sala lejos de donde graban, lejos, o sea, en el mismo edificio, pero entonces yo tengo ahí un aparato que utilizo para monitorizar el sonido que me vuelve, digamos, que de hecho es este mismo aparato desde el que te estoy hablando ahora. Y a ese aparato, por un cable de red que va hasta la sala donde está la gente tocando, se conecta a otro aparato que es donde están todos los previos, los conversores y tal. Entonces, todo este sistema en red, que es bastante complejo, la accesibilidad de todo esto es bastante mala. Entonces, bueno, con el tiempo, pues sé cómo funciona y me aclaro bien, pero muchas veces problemas los tengo. ¿Podría coger interfaces o equipos que fueran más accesibles? Desde luego. Lo que pasa es que lo que yo quiero utilizar, porque para lo que yo estoy haciendo considero que es lo mejor que hay, pues no es todo lo accesible que me gustaría que fuese. Aquí están las dos partes, ¿no? De siempre está el hardware y el software. El hardware, pues muchas veces con ruletitas o tienen lucecitas, diodos que te indican. Pantallas táctiles, claro. Pantallas táctiles, y luego es que incluso el software que viene, o sea, en el caso concreto de estos equipos que te digo, todo se controla a través de interfaces web que no son accesibles porque no les da la gana, porque esto sí que tardarían, en un día lo tenían solucionado todo. Pero bueno, ¿qué quieres que te diga? No lo hacen. Porque los displays con algún modelo multimodal de IA no has conseguido que hagan lecturas certeras o varias. Sí, bastante, la verdad. Sí, mira, pues dinos cuál es el que utilizas, porque eso sí que es interesante. O cuál es. Mira, el modo, bueno, ahora como lo acaban de cambiar otra vez, no lo he vuelto a probar, pero el modo de vídeo de ChatGPT, yo lo he utilizado súper bien para leer pantallas, que me ha salvado la vida más de una vez. Por ejemplo, tengo una grabadora que la utilizo poco, pero que la tengo y no sé para qué la debía necesitar un día. Una Zoom F6. Bueno, de hecho tengo un montón de grabadoras, pero esa concretamente es bastante... esa pantalla y los menús de esa grabadora, el modo de vídeo de ChatGPT los lee súper bien. Y entonces yo nada, apunto con la cámara y digo, oye, a ver, ¿dónde estoy? Tal, bajo un poco, vale, ¿ahora dónde? Igual no es súper ágil, pero funciona. Y luego lo que también funcionaba bastante bien con las pantallas era, que ahora se la van a cargar, la aplicación esta de Envision. Envision. Sí. Se la van a cargar porque ahora va a ser esto de Ally. Pero con las pantallas yo al menos me ha dado súper buen resultado durante bastante tiempo. En los podcasts de esta gente de Envision han comentado que, porque le han hecho esa misma pregunta, que igual la dejan conviviendo casi 2 años con Ally. Pero tienes razón, van a acabar, o en cuanto puedan la van a retirar. No tiene 2 años, pues mira, buena noticia que me das. Sí, eso, bueno, por lo menos eso comentaban. De todas formas, no está nada claro, porque en algunos sitios han dicho unas cosas y en otras. Lo que tú decías antes, esto es marketing, y ahora están en lanzamiento y lógicamente lo que quieren captar es la atención, y lo han conseguido, que ahora hay ellos, ¿no? Y bueno, a ver, el tema es que la aplicación nueva esta de Ally pueda llegar al mismo nivel de funcionalidad que tiene
la actual. En realidad, si llegan a eso, será mucho mejor. Mucho O sea, mejor, sí. Yo también lo que pienso. pasa es que todavía no estamos. Sí. Para los oyentes, estamos hablando de Alisolos Vision, que van a ser las gafas que, bueno, pues a partir de octubre o noviembre, ¿no? Vas a tener tú para probar. Es así, de la gente de Envision, ¿no? Los que tenían y tienen las Google Glass, ¿no? Las Google Glass adaptadas con su sistema Envision. Ahora yo esto me lo planteé y no las compré al final, porque es que Google Glass es un hardware muy antiguo y no... Claro. Pero iban bien, bueno, dicen. Es muy pesada, tenían la posibilidad de llevar sistema operativo integrado, no dependías de una pasarela ni de un terminal. Y entonces, en ese sentido, lo hacían bien. Y para asistir a personas, bueno, más lento que todo lo que estamos viendo ahora en Polimodal, en IA y todo eso, pero más fiable. Bueno, lo que viene ahora, ¿sabes cuál es la esperanza? Que esta gente es seria y es trabajadora y poco a poco, pues todo lo que ha hecho lo ha ido mejorando paulatinamente. Y eso sí que es bueno, pues por lo menos es algo para que nos da confianza, ¿no? A ver, si la plataforma que han elegido la han elegido bien, lo cual tendremos que ver, pues estará bien a la larga. El tema es si se han equivocado de plataforma y resulta que luego ahí no consiguen hacer todo lo que quieren hacer. Yo me imagino que saben lo que hacen. No lo sé, yo siempre tuve una cierta curiosidad de las veces, no sé, cuando estoy en Holanda o así, de pasar por ahí y verles. Y siempre lo he pensado y nunca lo he hecho. Oye, Ignasi, ¿cuántos idiomas manejas? Bueno, a ver, yo estudiaste en el liceo francés, ¿no? Con lo cual... yo fui al colegio en francés, con lo cual el francés es como nativo para mí. Sí. Y el inglés, vivo en inglés, claro, hablo en inglés todo el rato con mi pareja igual, claro, es que mi vida hoy en día en gran medida es en inglés. Ya sea por mi día a día en casa o viajando o no sé, y luego castellano y catalán. Siempre quise aprender alemán, pero nunca lo hice. Eso me arrepentiré siempre, porque en realidad lo tendría que haber hecho. Y a ver, estoy a tiempo, pero no sé, ahora me da un poco de pereza. Bueno, Arturo me decía antes, off the record, que las personas que tienen capacidad para la música tenían también mayor facilidad para el aprendizaje de idiomas. ¿Esto es así? ¿Esto es científico o es un...? No lo sé. Es una hipótesis. No lo sé. A mí siempre me habían dicho que la gente a quien se le da bien la música se le da bien las matemáticas. Y tampoco sé si eso es cierto. De hecho, podría decir, basándome en gente que conozco, que no es necesariamente el caso, pero no lo sé. Sí. Porque es curioso lo de la tecnología digital y tu rama, ¿no? De la música clásica es curioso porque pues aquí no vale tanto el aplicar efectos especiales ni cosas de estas. La idea es conseguir el sonido más puro posible, ¿no? Sí, bueno, a ver, claro, cuando yo hago grabaciones, por ejemplo, tú al final lo que buscas es procesar lo mínimo posible, o sea, intentar no hacer nada. Y bueno, si estás en una sala que suena bien, con buenos micros, con instrumentos buenos y gente que toca bien, pues en realidad... el proceso es bastante sencillo. Lo que pasa que todo lo bueno, como dicen, es caro, ¿no? Entonces los micrófonos y los equipos que necesitas para tú realmente poder grabar y no preocuparte demasiado de deshacer todo lo que hace mal el micrófono, pues son caros. Yo, pues sí, realmente tengo suerte de trabajar en ese entorno cuando hago este tipo de grabaciones y pues bueno, sí, es una pasada. Buscar buenos equipos, buenos micrófonos, buenos altavoces, buenos equipos y luego pues no aplicar eso, ninguna modificación del audio original. Siempre haces algo, porque siempre ves algo, siempre, pero en general es todo muy mínimo, o sea... Si ves que haces muchas cosas es que algo va mal y a veces pasa, o sea, yo por ejemplo... Recuerdo unas grabaciones que acabo de editar este año que claro, pues el piano por circunstancias diversas se tenía que utilizar un piano para esas grabaciones, luego se utilizó otro, entonces el piano que vino
llegó el mismo día de la grabación, entonces lo trajeron, el técnico hizo lo que pudo, pero claro, el piano no estaba todo lo bien que hubiera tenido que estar. Entonces esto daba bastantes problemas de ruidos, de que estaban descontroladas las frecuencias altas, entonces acabas teniendo que hacer cosas. Pero en un mundo ideal, no. También pasa que nosotros, la música clásica se graba desde más lejos en general. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en una sala buena, en una sala que suena bien, con una toma relativamente distante del sonido, en general, las cosas que suenan mal de los instrumentos, que es cuando los coges de muy cerca, pues las evitas bastante. ¿Te consideras audiófilo en el sentido más estricto de la palabra? Bueno, yo diría que no, pero supongo que cualquier otro diría que sí. O sea, si vas arriba, te escucho hablar con este entusiasmo, y estamos hablando de tecnología y de sonido. A ver, audiófilo, es decir, si yo produzco algo para alguien, tiene que ser lo mejor que puede ser. Es decir, sobre todo, o sea, yo no sé si Pero miras la calidad del cable, miras los conectores, miras todo eso, lo estudias. A ver, hasta cierto punto. Es decir, yo donde más inversión he hecho, desde luego, es en conversores y previos y en micrófonos. Porque ahí es donde considero que está la clave Entonces, sí, tengo una colección de micrófonos importante y los previos y conversores que utilizo son muy buenos. Luego, me preocupo mucho de los cables, por ejemplo. No, porque al final la realidad es que en un mundo ideal en el que no hay interferencias, tú coges una percha de metal y básicamente era lo mismo que el cable, ¿vale? Lo que pasa, al final, ¿qué buscas? Que los cables te protejan de lo que pasa afuera. Si tú no tienes ruido de fuera que moleste mucho, que moleste mucho. Si no tienes ruido de fuera, o sea, si no molesta, tampoco tiene que haberlo. O sea, si tú sacas grabaciones limpias, en general, la realidad... Yo no digo que no pueda existir una diferencia, que la gente que está dispuesta a gastarse 400 euros en un cable. Yo no digo que tú no puedas medir una diferencia, pero lo que sí que digo es que tal y como se traslada eso al mundo real y con la cantidad inmensa de variables que hay, esa diferencia que puede ser medible es totalmente irrelevante. Uh-huh. Entonces, claro, tengo cables buenos, sí, tengo cables que para mí son razonables. ¿Podría comprar cables más caros? Sí, podría. Pero bueno, luego arriba, aquí en casa arriba, pues entras al salón y tengo unos altavoces así, de estos, así de madera, de Bowers & Wilkins, muy, muy, muy de esto. Y entonces dirás, si tú luego dices que no eres audiófilo. Y luego sí, es verdad, a los altavoces les cambié los cables en un momento dado. Te falta solo entrar en la secta o meterte en un grupito ya para que os descapitalicéis ahí comprando. Pero bueno, cambié los cables porque cuando me mudé de casa, los cables que tenían no me daban para llegar del amplificador de los altavoces a cada altavoz, pues los dos cables se me quedaban cortos. Entonces ya cuando los cambié, pensé, bueno, pues voy a comprar unos un poco mejores. Sí, soy culpable de eso, pero... Bueno, genial. Tú me preguntas, ¿oye es la diferencia entre unos cables y otros? Yo no. Yo no. A ver, el sistema suena muy bien, pero no te sabría... O sea, ¿qué se nota más? Lo que sí que se nota, pues... La gente se vuelve loca con estas cosas, cuando en realidad, o con decir, bueno, es que resulta que este amplificador tiene la salida de previo que tiene, resulta que es que el audio pasa por una etapa de conversión digital antes de volver a salir en analógico. Vale, muy bien. Eso, para la gente normal, no tiene ningún tipo de importancia, sobre todo con conversores buenísimos como los que son esos, ¿no? Pero luego, lo que sí que importa es todo el DSP que se aplica y que se puede llegar a hacer muy bien. Yo, por ejemplo, aquí donde estoy hablando ahora, izquierda y derecha, tengo dos monitores Neumann que utilizo yo para trabajar cuando hago mezclas o lo que sea, ¿no? Estos dos monitores Neumann están absolutamente con DSP, o sea, de manera digital, están adaptados a la sala. La sala está tratada, aquí hay paneles acústicos por todas partes, pero
sigue siendo una sala que tenía los problemas que tiene. Entonces, este DSP que pasa en el dominio digital, esto sí que ayuda a que algo suene mejor y más claro. ¿Es lo más puro del mundo? Pues no lo sé, me da igual, ¿es bit perfect o no? Es que eso no mejora nada. Bueno, el sonido digital, que es un muestreo o no del sonido analógico. El sonido analógico, la onda es distinta, ¿no? Ahí también, pues bueno, esa diferencia que no sé si merece la pena o no, si tanto se nota. Para mí el DSP bien hecho, y arriba también, los altavoces de arriba del salón, cuando hice todo el proceso de calibración, de que es un palo, tardé no sé cuántas horas en hacerlo, claro, la diferencia en el sonido es abismal. O sea, de repente oyes las cosas bien y antes no. Eso es mucho más importante que gastarte 4 o 5 mil euros más en un amplificador ligeramente mejor y o sea, para mí hoy en día es más importante que un amplificador tenga un DSP bien hecho que no que te dé que los transformadores sean no sé cómo. ¿Puedes definirnos DSP? DSP es Digital Signal Processing, o sea, procesos que se hacen dentro del dominio digital dentro de un aparato. O sea, por ejemplo, estos altavoces, cada vez que llega una señal analógica a esos altavoces, los altavoces están calibrados a la sala donde están y digitalmente modifican esa señal para adaptarse a donde están. Por ejemplo, si yo aquí tengo ciertas frecuencias que la sala exagera mucho, pues por sus dimensiones o por lo que sea, pues los altavoces esas frecuencias las cuidan de manera a que el resultado sea lo más plano posible. Mira, Ignasi, si yo te digo oído absoluto, ¿tú qué me dices? No sé, yo tengo oído absoluto, hay quien lo tiene, hay quien no, y para ser músico, a ver, en mi caso ayuda mucho porque en el momento en que yo quiero estudiarme una obra escuchando a alguien que toca, pues claro que ayuda tener oído absoluto, pero bueno, hay grandes músicos que no lo tienen. Es decir, que a mí personalmente me ayuda por mi situación particular, pero... Vamos a definirlo también, antes, igual que el DSP. ¿Qué sería oído absoluto? Oír las notas. Oyes una nota y sabes si es un do, un re, un mi, un fa, lo que sea. Uh-huh. ¿Solo en las notas musicales se ve el oído absoluto o también dentro de lo que es el contexto de los sonidos de la música también te permite pues ser más fino a la hora de apreciar cosas? A ver, ¿quieres decir si oigo notas en sonidos que no sean musicales? Sí, en una los silla, armónicos, cosas de estas, es decir, tienes esa capacidad, ¿no?, de hacer una lectura extraordinaria de lo que está sonando, es decir, distinta. Sí, a ver, yo si quiero volverme loco, puedo ponerme a oír notas en un golpe en la pared o en una silla o en un... Pero ya. Yo no soy... Yo en general con la música no soy nada obsesivo, es decir, eso creo que es bueno. Y al menos para mí lo es. Y entonces, pues, si oigo notas en cosas de la vida así del día a día, podría, pero no me fijo, la verdad. No me obsesiona. Hay gente que realmente le vuelve loco. O sea, hay gente que oye un sonido de un ventilador o de un lo que sea y que son dos notas que resulta que hacen una cuarta aumentada y entonces le da dolor de cabeza, ¿sabes? A mí no. Ajá. Porque esto del oído absoluto es algún tipo de neurodivergencia, alguna circunstancia concreta del cerebro o esto es que no lo sé. Mira, yo no lo sé. Yo solo puedo decir que cuando yo era pequeño y estudiaba en la escuela de música, teníamos clases de solfeo. Y en mi clase de solfeo, que yo creo que de todos los que íbamos ahí, el único que luego se ha dedicado a esto he sido yo, pero todo el mundo oía perfectamente las notas. Yo no recuerdo que nadie tuviera ningún problema. O sea, yo de hecho descubrí, y no lo digo en broma, yo descubrí que había gente que no oía las notas el primer verano que me fui a Estados Unidos. Entonces yo pienso, el hecho que la gente tenga oído absoluto no puede ser tan raro, porque entonces yo no sé si es algo que se educa a uno desde pequeño, o que si nadie te obsesiona con decirte, oye, pero tienes oído absoluto o no, pues directamente te acostumbras y lo tienes. No lo sé, la verdad es que no tengo ni idea y nunca he estudiado esta cuestión, pero yo descubrí que había gente que no oía las notas pues cuando tenía 16 años. Esto es un problema, ¿no? Esa gente nunca puede ser músico, ¿no?
Que no, es que no tiene nada que ver. De hecho, la mayoría... Una cosa es... O sea, tú, el oír una nota y no saber qué nota es, en realidad no tiene ninguna importancia. Y en ciertas cosas hasta ayuda. Es decir, el tener oído absoluto, a mí a veces me vuelve loco. Mira, el verano pasado... esto comentaba, este disco que está saliendo ahora, estuve en Inglaterra produciendo unas grabaciones para esta gente, ¿no? Para un grupo de música antigua. La música antigua, bueno, en este caso esta gente tocaba a 440, o sea, tocaba afinados realmente con el La que se utiliza normalmente, porque, bueno, no sé, por toda una serie de razones históricas decidieron que esto se tenía que hacer así. Pero muchas veces la gente que toca música antigua toca afinada pues a 415, es decir, pues básicamente, prácticamente pues un semitono más abajo, ¿no? Entonces, esto a mí me vuelve loco. O sea, tú a mí me dices, vale, esto está en La mayor y a mí me suena como si estuviera en La bemol mayor o en Sol sostenido. Y entonces, cuando estoy trabajando con ellos o cuando me vuelvo absolutamente loco, y si tuviera que tocar yo ahí me daba algo, porque no, lo que yo oigo no es donde van mis dedos. Correcto. Sí, esto que voy a decir intento memorizar cómo era, pero no lo sé. ¿Es cierto? ¿Es con algún tipo de convención lo que hizo que se desplazara de 440 a otro tipo la afinación? ¿O esto me lo he inventado yo? A ver, cuanto más sube la afinación, más brillante suena todo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, según la música cada vez se iba haciendo más brillante, más gran escala y para auditorios más grandes, de forma bastante natural, la afinación cada vez era más alta. Pero realmente no es verdad. O sea, un poco la idea general que se vende, digamos, que es que antes, pues en la época barroca se tocaba 415 y luego poco a poco fuimos subiendo. No es exactamente cierto porque claramente, históricamente está demostrado que esto no era así. De hecho, tienes órganos de la época prácticamente del Renacimiento que estaban afinados a 460 y pico. O sea, muchísimo más alto de lo que toca. Entonces, viene a ser como la resonancia Schumann, que hay cierta conspiranoia, ¿no?, detrás de esta cuestión que estamos comentando, ¿no? Sí que hay gente interesada en decir que eso se hizo para manejar las mentes, ¿no?, de los humanos. Pero lo vamos a dejar ahí, ¿eh? Sí, no entraremos ahí, pero sí, no sé, en este caso creo que no se hace para manipular a nadie, simplemente que en cada país las cosas se hacían un poco diferentes. Y pues, por ejemplo, esta gente que este proyecto que hice la producción, pues ellos realmente llegaron a la conclusión de que la música que tocaban, que era música, bueno, casi todo era italiano, pero no todo, del siglo XVII, pues que la manera correcta de hacer eso era 440. Entonces, y esta gente, eso sí, a 440, pero no afinado con un temperamento igual, sino afinado a cuarto de coma. ¿Y tú vas y les grabas? ¿O ellos ya tienen un estudio o tocan en No. Esto era en una iglesia. Una iglesia, correcto. Entonces yo me fui en avión que parecía yo, de hecho, estos viajes siempre pienso, un día me van a detener. Claro, en avión con unos... Claro, los equipos son grandes, o sea, los conversores y previos, que es toda una máquina. Todo esto va, de hecho ya viene, lo tengo ya instalado en un rack, que es una maleta, que es como si fuera una maleta de cabina. Entonces esto lo llevo así. Luego todos los otros cables, cosas que necesitaba, iban en una maleta facturados. Los micros los llevaba yo en una mochila porque son muy, muy, muy caros y eso no lo voy a facturar, igual que los previos. Entonces, bueno, yo me voy con la todo mi goma material. 2 con adhesivos en el cuerpo, ¿no? Sí, básicamente. Entonces yo me voy con todo el material, hago la grabación y me vuelvo con todo mi material. ¿Podría haber alquilado alguna cosa? No lo sé, igual sí, pero no sé, al final... Más seguro, ¿no? Vas con lo tuyo. Ya puestos, voy con lo mío, sé lo que tengo. Tengo las cosas, insisto, funcionando con audio en red y tal, es importante tenerlo todo. O sea, yo llego allí, lo instalo todo y al instalar todos los cables de red de donde toca, pues los aparatos se ven unos a otros y claro, es que piensa, es complicado porque tú tienes, el audio tiene que ir en varias direcciones, es decir, yo tengo el aparato con los previos y los compresores que está en la iglesia donde están tocando ellos. Allí hay otras tomas de auriculares para cuando ellos tienen que escuchar. Incluso tengo altavoces ahí. Cuando yo les hablo a ellos, la señal
hay una señal que va de mí hacia ellos para yo poder hablarles a ellos a través del altavoz. Luego, toda esta configuración de audio que va y vuelve en red, pues bueno, esto ya lo traigo hecho de casa, por si no, imagínate. ¿Tú percibes o has percibido alguna vez cuando has ido a hacer producción de este tipo, esta parte de técnica, ¿no? de sonido y todo esto, que alguien se sorprendiera al ver que la persona que llegaba no veía? Pues sorprenderse seguro que sí, porque al final ciegos tampoco hay tantos, es decir, que claro, sorprenderse seguro. Lo que pasa es que al final tampoco tiene importancia en el sentido de que ellos, o sea, yo qué sé, llegas a un sitio y la gente viene a grabar, ¿no? Pues claro, ellos al final lo único que pueden hacer es sentarse y tocar. Sí, sí. Entonces, claro, sí, de repente igual alguien te pregunta algo, pero no lo sé. También es verdad que muchas veces, por ejemplo, en este caso concreto de la cosa está en Inglaterra, hablo de esto porque al ser un grupo es un buen ejemplo. Claro, en el grupo, pues yo de ese ensemble conocía a dos. Vale. A los demás no los conocía tampoco. Pero bueno, a ver, al final, mientras tú hagas tu trabajo, también hay una parte en el mundo este también es muy normal, y esto lo hace todo el mundo. Normalmente un ingeniero de sonido, tú tienes un asistente en este tipo de producciones, porque de donde estoy yo, tú pon en una iglesia cualquiera, lo normal es que tú te instales con todo el ordenador y todos los equipos para monitorizar y grabar, te instales, yo que sé, en la sacristía o en vete a saber, por ahí, por dentro, ¿no? Entonces, yo estoy escuchando desde un sitio y normalmente tengo un asistente que le digo, vale, muéveme este micrófono un poco para aquí, súbelo, bájalo, claro. Y yo voy escuchando. Entonces, todo el movimiento de ir metiéndote como puedes entre los músicos, moviendo micrófonos, tal, esto yo nunca lo hago. Claro. Nunca lo hago porque es meterme en una situación que a mí no me conviene. Pero de la misma manera, en este caso tan concreto, no lo hago yo ni lo hace prácticamente nadie, porque claro, porque uno tiene que estar en el punto de la mesa donde captar el sonido y otro ir moviendo el dispositivo. Es muy incómodo. Yo normalmente lo que hago es dejarlo todo montado, es decir, como yo creo que tiene que estar, dejarlo todo tal. Entonces luego viene la gente, entonces los movimientos durante el ensayo, que de repente tiene que entrar uno a cámbiame este micrófono por este otro porque creo que sonará mejor, o no sé qué. Todo esto siempre lo delego en otra persona. Uno, por un tema de comodidad, de que el otro ve y no le va a dar una patada al violín de 2 millones de euros del que está tocando. Problema. Y porque además, si no, tienes que estar yendo y viniendo. Y eso es, te digo, no, en general no. Para eso existen los asistentes de grabación. Sí. Yo recuerdo en un concierto de un grupo inglés que se llaman, bueno, yo ya lo vi en la faceta angloamericana, se llaman los Simple Minds, no sé si has llegado a escucharlos, los conocéis. No. Bueno, era una banda primero muy local y luego se hizo una super banda con Jim Kerr y toda esta gente en el Estadio del Levante, que es un estadio de fútbol que está hecho para el fútbol, no para que su acústica sea la mejor. Tuve la ocasión de ver una actuación y en esa actuación es donde conocí yo a estos asistentes que tú dices. Lo que pasa es que esta gente iba con walkie-talkies y había más de uno, había por lo menos 5. Bueno, claro. ¿Sabes? Moviéndose por todo el estadio y en un jefe de mesa, alguien abajo que es el que recibía, ¿no? Supongo que es el que le diría. Claro, a ver, en un estadio es aún más exagerado. Normalmente en una producción de música clásica con un ingeniero y un asistente, a veces hay 2, o a veces hay un ingeniero y un productor. Yo normalmente, o sea, yo hago las dos cosas. Por un lado me ocupo del tema técnico y luego ahí está un poco la gracia del perfil mío, que evidentemente pues la cuestión musical la domino bien. Por lo tanto, pues luego lo que es en la producción de la grabación, de qué tomas son buenas, cuáles no, esto hay que repetirlo, esto no, pues también lo hago. Pero muchas veces tienes un productor, un ingeniero, un asistente, es decir, que puede haber. El equipo de grabación puede ser bastante grande, pero en general para una producción así, con 2 personas lo puedes hacer. Desde el punto de vista de música clásica, ¿qué opinas de las plataformas digitales de música? Supongo que Spotify igual caca, ¿no? A ver, en general, o sea, Spotify no me gusta, pero no me gusta. La música clásica, para empezar, tiene
necesita de unos metadatos bien organizados y que se puedan buscar bien. De ahí que Apple, por ejemplo, sacara la aplicación específica de Apple Music Classical que realmente está muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En Spotify todo está mal ordenado, sale mal, y en general es una plataforma que no me acaba de gustar porque además a los músicos les pagan entre poco y nada. Entonces, bueno, es lo que hay. Pero ya sin hablar de ninguna plataforma concretamente, creo que el streaming es complicado. Es complicado porque al final la música clásica no está hecha para que tú te pongas la canción de 3 minutos y medio en loop porque es la canción del verano y es pegadiza. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes pistas que son muchísimo más largas, ¿no? Yo qué sé, pues un primer movimiento de un concierto para piano y orquesta de Brahms igual dura 20 minutos, él solo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tal y como se mide y como Spotify paga, o no Spotify, las plataformas en general pagan a los artistas, pues eso en la música clásica es un modelo que no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, tiene que estar la música allí y es importante que esté porque es lo que te da más relevancia y hace que luego en las redes sociales la gente lo ponga y no sé qué y no sé cuántos, pero la inmensa mayoría de gente con los discos que publica y con el dinero que genera el streaming ni se gana la vida ni es que ni te importa cuánto dinero ha generado eso. Pero Ignasi, sí que existe, ¿no? Volviendo a los audiófilos, plataformas de distribución musical que aparte de la faceta streaming tienen también la capacidad de descargar en calidad de audio óptima, alta, muy alta. Sí. Bueno, yo soy socio de Cobas. Correcto. Esto iba a comentarte. Explícanos un poco cómo funciona esto. Yo es lo que uso arriba, en todo el sistema que tengo arriba está conectado a Cobas. A ver, estas plataformas pagan más, primero de todo. O sea, pagan más a los artistas. Y luego, claro, allí es distinto porque intentan tanto servir a quien quiere streaming normal y corriente como a quien está intentando tener su colección de música digital y quiere comprársela y bajársela. Bueno, son plataformas más cuidadas. Cobas, de hecho, tiene incluso una revista, tiene mucho contenido editorial de ellos. Luego en estas plataformas normalmente puedes ver fácilmente los libretos de los discos. Pero bueno, esto hoy en día con Apple Music Classical ha cambiado mucho, porque antes realmente pagar por Cobas yo pienso que valía más la pena. Yo lo sigo haciendo porque se integra muy bien con el amplificador que tengo arriba y es un lujo, digamos, escuchar así es mucho mejor que tener que utilizar Apple Music y enviar... ¿La tarifa plana es muy cara? ¿De Cobas? Sí. No sé, creo que son 200 euros al año, no recuerdo. Está bien, sí, hombre. Eso me gastaba yo en música cuando compraba vinilos en un año, ¿sabes? Es decir, es un precio razonable. Es la idea. Yo no lo hago tanto porque la calidad sea más alta, porque realmente, o sea, ¿quién en su salón realmente nota una diferencia enorme entre la calidad de CD y que te lo den a 24 bits 96 kilohercios? No lo sé. Lo tengo y lo uso, pero no es tanto eso por lo que utilizo Cobas, sino porque, uno, pienso que es más justo el modelo de negocio que tienen, y dos, se integra muy bien con el equipo que tengo yo arriba, y entonces ya me va bien, ¿sabes? Entonces tengo tanto Cobas como Apple Music. Porque la música que tú sueles escuchar en tu día a día no es clásica, ¿no? Escucharás otras cosas, ¿no? No, escucho poca música, y cuando escucho realmente... La gran mayoría de veces es música clásica, pues porque escucho cosas que han salido que quiero oír o... No sé, tengo música que no lo es, O sea, yo qué sé, realmente si miras en mi biblioteca de Apple Music, que la tengo de hace muchísimos años, o sea, puedes encontrar hasta discos de Taylor Swift, no te pienses. Otra cosa es que luego realmente los escuche. Y hay cosas que me gustan, o sea, yo crecí, porque mi hermano mayor tenía una obsesión con esto, yo crecí escuchando Oasis.
Hombre. Y entonces para mí Oasis es como... Me encanta. De hecho, tenía entradas para ir a ver a Oasis a Manchester. Y entonces esto era un plan, habíamos montado plan familiar, que íbamos 4 hermanos de los 6, íbamos 4 con parejas. Y entonces uno se descolgó, luego el otro no sé qué, o sea, fuimos tontos. Y entre uno y otro, al final desmontamos el plan y revendimos las entradas. Y hicimos mal. O sea, esto me arrepiento y me arrepiento mucho además. Bueno. Porque luego veo las grabaciones que han ido saliendo de los conciertos y pienso, qué burro, ¿por qué no fui? Sí, porque además tenían un directo maravilloso. En Manchester debía haber ahí un ambientazo. Mira, te digo, con lo difícil que fue, o sea, somos 6 hermanos. O sea, creo que de los 6 al final éramos 4, exacto. Estos 4 perdimos una mañana entera, por no decir mañana y parte de la tarde, para conseguir entradas aquel día que sabéis que hubo todo el follón con Ticketmaster. Sí. Bueno, al final lo conseguimos, pero claro, siendo 4, que cada uno debíamos tener 5 dispositivos conectados a la vez, o sea, alguien tenía que conseguir entradas. Entonces, al final conseguimos 8 entradas para Manchester el mismo día. Minadores de entradas. Sí. O sea, imaginaros la dificultad de conseguir 8 entradas para el mismo día en Manchester, los 8. Qué bien. Y las acabamos vendiendo. Somos tontos. En otros episodios pues hemos hablar a veces un poco del futuro, sobre todo cuando nos referimos más a temas más tecnológicos, pues a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Aquí, pues bueno, música clásica, hemos hablado un poco del pasado, del presente y bueno, en cuanto a futuro, pues a lo mejor las plataformas digitales ya son presente y demás, ¿no? Pero a lo mejor sí que nos puedes contar un poco de tus proyectos futuros, un poco, cuéntanos. Bueno, ahora estoy metido en un proyecto, esto igual tiene gracia hablar de ello, que hubo, en un momento dado vi, por pura casualidad, que había no sé cómo llamarles, básicamente es una fundación en Estados Unidos que da pues una cantidad de dinero, da $10,000 a cada proyecto que escogen, que son proyectos que de alguna manera tienen que beneficiar a la comunidad de personas ciegas y con baja visión. Y entonces lo vi un día, no sé dónde estaba, y entonces pensé, esto tiene gracia, igual podría hacer algo. Ya sabéis que me gusta hacer cosas así un poco diferentes, y bueno, yo un poco lo comparo hace pues en el año 2022, en octubre del 22, me fui, que ya había empezado la guerra, claro, me fui a Ucrania a tocar. Y entonces, pues ese tipo de cosas así un poco fuera de lo normal, pues bueno, me gusta hacerlas porque pienso que me aportan un montón y que aprendo cosas y bueno. Y entonces, pues pensé, vale, ¿qué proyecto podría hacer yo? A ver si les gusta. Y entonces, pues me dedico a hacer eso durante un tiempo. Y entonces, nada, al final se me ocurrió hacer un proyecto justamente intentando conocer y comprender cómo trabajan y cómo funcionan otros músicos ciegos, sobre todo más orientado a la música clásica, porque tampoco, o sea, evidentemente los hay, pero tampoco se conocen tantos ni se saben, pues cada uno debe tener sus sistemas, ¿no? De la misma manera que yo trabajo como trabajo, pues otro lo hará de otra manera. Y entonces me voy, todavía no tengo exactamente las fechas claras ni nada, pero entre septiembre, octubre, me voy a Estados Unidos, luego en principio también tengo que hacer alguno en Inglaterra, pues hacer entrevistas y probablemente también haré grabaciones pues de otros músicos ciegos. Entonces se trata de entrevistarles tanto a ellos como, pues en el caso de gente que esté estudiando, he encontrado varias personas que están estudiando en escuelas buenas. Pues esto me permite pues hacer entrevistas tanto a ellos como seguramente pues a sus profesores y tal, para entender pues cómo funciona cada uno e intentar crear en un formato de podcast, que luego por escrito seguro que también saldrá algo, pero pues como un recurso al que pueda acceder la gente luego, pues gente que se quiere dedicar a esto o profesores que de repente se encuentran que tienen un alumno ciego, pues que puedan acceder a esto y pues aprender de cómo hacen las cosas los demás y
de alguna manera, pues bueno, ya lo entendéis. Entonces, este proyecto me va a ocupar bastante todo el final de año, porque tengo que hacer todos los viajes, volver con todas las grabaciones y producir algo que tenga que esté bien. Porque viene a ser, a fin de cuentas, un recurso didáctico donde la gente va a poder tener esa información, que aquí viene la pregunta. Es decir, ¿es complicado para una persona ciega que quiera iniciarse en la música profesional, el hacerlo? ¿Tiene recursos, faltan apoyos? ¿Cómo lo ves tú, digo, a nivel institucional y público? Yo no sé si es tanto una cuestión de complicado o no complicado, como una cuestión de que la gente tiene que abordar las cosas con la idea de que en realidad no hay ningún problema. Es decir, lo que tú quieres hacer, lo puedes hacer y lo podrás hacer. Entonces, creo que muchas veces, sobre todo incluso de cara a los profesores y a los padres, por ejemplo, de una persona joven que está estudiando o que se quiere dedicar a esto, ¿no? Pues un poco pienso que tener estos ejemplos concretos de gente que habla y que explica sus experiencias y cómo ha hecho tal o cual cosa, pienso que es útil. Ya no tanto por la información en sí, que también, sino simplemente por el hecho de que cuando tú ves que a alguien le ha ido bien y que alguien ha hecho lo que tú quieres hacer, pues te das cuenta de que igual no es tan complicado. Y o sea, para mí, yo no me considero en absoluto un buen pedagogo, por así decirlo. O sea, nunca sería capaz de dar clases, tengo muy poca paciencia, pero sí que creo que puedo hablar con la gente y un poco a nivel ya no solo de objetivamente de comprender cómo ha llegado a donde está, pues a nivel humano y demás, pues comprender pues un poco su camino, ¿no? Y para mí se trata bastante de eso. Luego, claro que hay cosas concretas que quiero hacer. Pues hay una escuela en Nueva York, hay una escuela de música para personas ciegas que pues me interesa y quiero ir ahí a verles y hablar con ellos y hablar con los profesores y tal. Y sobre esto seguramente del podcast pues habrá como mínimo un episodio. No sé exactamente qué forma va a tener todavía, pero bueno, ya os digo, me va a ocupar bastante tiempo porque... Y entre tanto, luego en algún momento, o sea, en octubre tengo conciertos, en septiembre creo que no. En septiembre no. Entonces, bueno, pues tengo un poco de compaginarlo todo. Me resulta sintomático y me encanta que en Cataluña haya tanta gente contemporánea que os dediquéis a lo que es pues la música, concretamente con piano. Y nada, yo recuerdo a Tete Montoliu, Ignasi Terrassa, tu compañero, que ahora no recuerdo el nombre, Guillem, creo que se llama, ¿no? Sí, Guillem León. Exactamente. ¿Los conoces o has oído? Bueno, a ver, concretamente a Ignasi Terrassa y a Guillem León les conozco bien. Guillem, como ya te he dicho antes, estudió con la misma profesora que yo más tarde, o sea, es más joven que yo, pero bueno, él, si no me equivoco, esto lo tendría que explicar él más que yo, pero él estudiaba en el Conservatorio de Badalona. Uh-huh. y mi profesora, además de dar clases donde en la escuela de música donde estudiaba yo, sigue siendo, de hecho, jefa de estudios del Conservatorio de Badalona. Entonces, bueno, ella en Badalona normalmente no coge, o al menos no cogía, yo no sé lo que hace ahora, creo que no, sigue sin coger, no coge alumnos de piano, pero en este caso le pidieron, pues por la experiencia que había tenido conmigo, si podía coger a Guillem. Y bueno, evidentemente pues él pues también ha estudiado fuera, bueno, está también siguiendo su propio camino en la música, ¿no? Y luego a Ignasi Terrassa le conozco desde hace muchos años. De hecho, yo le conocí a él, mira, cuando debía ser eso, pues cuando yo debía tener, no sé, entre los 12 y los 16 años, vete a saber. Había una fundación que existía aquí en Barcelona que se llama la Fundación Manuel Caragol. Claro, de tecnología también. Sí, correcto. Pues Ignasi Terrassa y yo de muy joven, habíamos hecho varios conciertos para la fundación, pues para recaudar dinero para la fundación, que los hacían en un teatro pequeñito que había en Sarriá.
Y entonces yo le conocí así a él. Luego, a ver, claro, yo pienso cuando yo si no me equivoco, no lo sé, creo que cuando yo empecé a estudiar piano y tal, también mi madre en algún momento yo creo que le fue a ver, o no sé. Esto seguramente se acordarían ellos más que yo. Claro, pues a fin de cuentas es un referente también, ¿no? Es una persona que también sin visión ha conseguido. Claro, sí, es que además él, bueno, a mí me encanta, es un gran pianista de jazz, o sea, es un mundo muy diferente que yo, o sea, yo el jazz soy absolutamente un inútil. Cuando estaba en la Juilliard intenté hacer piano jazz y me invitaron muy educadamente a que me desapuntara de la asignatura. O sea, sí. Cerraron la sala y tiraron la llave, ¿no? Al estanque. No, que es que sí. A ver, era una época que yo estaba poco porque tenía muchos viajes y tal, y entonces realmente no estaba yendo a clase cada semana, todo se ha dicho, pero bueno, es que hubo un día que el profesor me dijo, mira, la semana que viene es la semana límite para poderte desapuntar de la asignatura, que te desapuntas y no te suspenden, y bueno, era por si querías... Le quieres dar una vuelta a esto. Si te lo querías plantear, tal... siempre con una educación exquisita, ¿eh? Sí. Pero claro, por suerte comprendí bien la señal que se me estaba dando y me desapunté. Y entonces me desapunté, pero bueno, entonces el jazz se me da francamente mal. Pero me encanta, pues, por ejemplo, Ignacio. Y cuando yo vivía en Nueva York, iba prácticamente cada viernes iba a... Yo vivía en Lincoln Center. Y en Lincoln Center teníamos, además de la Juilliard y de la New York Philharmonic y del Metropolitan Opera y todo ello, pues está Jazz at Lincoln Center, y a mí me encantaba ir allí, un sitio que eso a mí me daba igual, pero con unas vistas fantásticas de Columbus Circle y Central Park, que esto ya me da igual, pero bueno, yo iba ahí encantado de la vida con amigos y demás, y siempre había jazz en directo, claro. Además ahí en Lincoln Center. Porque el jazz, aunque no lo interpretes, eso sí te gusta, ¿no? Sí lo disfrutas. Sí, me encanta. Me encanta. O sea, aquí en Barcelona la verdad tengo menos costumbre de ir, pero allí iba mucho. Sí, tú por edad no conocerías a Tete Montoliu. ¿Has escuchado algo suyo? ¿De algún tipo de...? He oído grabaciones. Y claro que he oído hablar, pero nunca le conocí. Y luego también por parte de Ignasi, pues él me ha hablado muchas veces de él. Tete era una máquina. Yo sí tuve la ocasión de escucharlo en Valencia, porque él normalmente, por toda la zona del área de Levante, del Mediterráneo, tenía mucho reconocimiento, bueno, en muchos sitios, ¿no? Y pude verlo en directo y la verdad que atraía mucho personal, claro, del mundo del jazz, ¿no? De gente de aficionados y eso, y tenía mucho reconocimiento. Lo hacía bien, ¿eh? A mí me llegaba, era una forma de tocar. Es que no lo dudo, yo es que no... Sí. He oído grabaciones, no sé si he llegado a oír algún disco completo de él, pero sí que he oído grabaciones. Pero luego yo sí que, o sea, con Ignasi Terraza sí que, después de haber reconocido, pues de muy joven, sí que hemos seguido teniendo relación, y de hecho nos vamos escribiendo. Entre la vida de uno y de otro, pues no nos vemos tanto como igual querríamos, pero sí, con él sí que tengo más relación. Sí. Podemos ir haciendo un resumen porque nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero así tenemos ocasión para volver a repetir y volver a tenerte otro día con nosotros hablando de IA y cosas de estas. Pero yo creo que por hoy ya podemos ir dejándolo, podemos ir terminando. Fantástico. Y podemos hacer un resumen. Pues bueno, hemos comenzado conociendo la semblanza de Ignasi Cambra, cómo fueron, bueno, su primer contacto con la música, realmente en todas las escuelas y centros donde estuvo. Hemos vivido muy de cerca, a través de sus comentarios, qué supuso eso, que en su vida, cómo solucionó todas las trabas e impedimentos por el tema de no tener visión, que para él fueron, bueno, circunstanciales, menores, y bueno, nos ha hablado de que la experiencia fue maravillosa. Hemos visto que la formación de Ignasi en los distintos centros donde nos ha comentado, tanto en Indiana, tanto en la Jacobs Music School como en el Juilliard y demás, pues bueno, son centros de referencia y donde ha podido crecer como músico y intérprete, y bueno, y luego hemos hablado también de su faceta como productor. Y como la tecnología, bueno, digital, pues forma una parte secundaria, pero no menos importante, pues desde el punto de vista del hardware, de los propios dispositivos, hasta el software,
que también pues es importante, ¿no? Hemos hablado de los nuevos proyectos que tenemos en mente, donde va a hacer una actividad didáctica divulgativa muy interesante. Y también hemos hablado del entorno de músicos catalanes que muchos, por circunstancias de proximidad y vitales, pues ha tenido relación con ellos. Y bueno, y nada, y hemos disfrutado mucho de la conversación y hemos aprendido también muchísimo de cuestiones que desconocíamos, por lo menos el que os habla. Pues muchas gracias, Ignasi. Esperemos volverte a tener por aquí. Muchas gracias por... Muchísimas gracias a vosotros. Acompañarnos. Sí, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Nuestros medios de contacto, Ricardo. Pues sí, nuestro correo electrónico es gafotas@cegatos.es y nuestro WhatsApp para mensajes de audio y de texto en el +34 644 640 792. Sí, donde podréis enviarnos todo tipo de críticas, propuestas de nuevos temas, opiniones, adulaciones, vítores, aplausos, todo lo que queráis. Y agradeceros un episodio más que hayáis llegado hasta aquí y os emplazamos para el próximo. Hasta luego. Adiós. Gafotas de gatos y sus aparatos podcast. 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 ¿Tu profesora también era del liceo o era de una escuela? No, que va. Era de un seminario, No. de un seminario. Yo también lo tengo claro, perdón, cortemos. No, de eso sí que no sé, ¿eh? No. Eso ya se complica mucho. Mira, tenemos toma falsa. Bueno, no está mal. No, de un conservatorio, supongo que querías decir. Sí, era un conservatorio. No. Edición, pero... Uy, ¿se oye una música aquí? Sí, ¿ese quién es? Pensé que eras tú. Pues era Ricardo. Ah, yo no era. Pues era Ricardo, por eliminación, porque yo no soy. Vale. Bueno, Nada. pues... Porque la música que tú sueles escuchar en tu día a día no es clásica, ¿no? Escucharás otras cosas, ¿no? Reggaetón. Escucho muy poca música, en realidad. Y, sinceramente... Han dicho reggaetón. Sí. No. Además... Qué osado. He oído reggaetón de fondo. No. perdona. Eso, sí, o sea, si me empecéis a hablar de eso me pongo un poco nazi y entonces me echaréis. No, tranquilo. Si era una... Porque era por tener- normalmente cuando alguien menciona el reggaetón empiezo a hablar de contaminación acústica y entonces la gente se enfada conmigo. Vale, no. Borramos. Pero no. Bueno, recapitulemos un poco. Hombre, yo creo que hemos dado una... ¿no? Hemos hablado de todo. Yo ni me bien. acuerdo de lo que hemos hablado ya. O sea, yo voy siguiendo Bueno, aquí. ha estado bien, ¿sabes? Me has llevado varias veces la contraria, pero vamos, Eso está no bien, te eso lo está voy a bien. tomar como impertinencia porque tenías razón, pero... Perdón si soy un palo de persona, o sea, es que no sé qué decirte. Perdona, es que te voy a machacar ahora al final del programa, ¿no? Es que este es el fin de fiestas, vas a dejar hasta la música, no es broma. No, estoy muy, Bueno, ojo. vamos, yo estoy muy a gusto, ¿eh? Yo también. Estoy muy a gusto, no he estado que no me voy.